Saludos jóvenes, les saluda su profesor del curso de trigonometría, Alfredo Bustes Cay, para compartirles en esta oportunidad el siguiente tema que tiene por título Reducción al primer cuadrante, parte número 1. Bien, rápidamente veamos aquí a continuación en qué consiste reducir al primer cuadrante. Bueno, reducir al primer cuadrante significa expresar la razón trigonométrica de un ángulo de cualquier magnitud, de cualquier valor, como la razón trigonométrica de un ángulo agudo. Aquí también observen, para nosotros, reducir el primer cuadrante es el procedimiento, vean aquí, mediante el cual se calcula las razones trigonométricas de ángulos que no son agudos, es decir, de ángulos de cualquier valor, en términos precisamente de las razones trigonométricas de ángulos que sí sean agudos. O sea, en resumen, reducir al primer cuadrante significa expresar la razón trigonométrica de un ángulo de cualquier magnitud, ya sea como más o menos la razón trigonométrica de un ángulo agudo. Y para ello vamos a estudiar los siguientes casos de reducción al primer cuadrante. Cuando se trate de ángulos positivos menores de una vuelta, cuando se trate de ángulos positivos mayores de una vuelta y cuando se trate de ángulos negativos. Muy bien, empecemos de una vez nuestro tema de reducción al primer cuadrante. Viendo a continuación el siguiente caso particular. Por ejemplo, si el ángulo que se desea reducir se encuentra en el segundo cuadrante, recuerden, una forma práctica de poder encontrar el ángulo agudo, el ángulo del primer cuadrante, es simplemente a 180 restarle el ángulo del segundo cuadrante. Si el ángulo que se desea reducir está en el tercer cuadrante, ¿cómo encontramos, cómo determinamos el ángulo agudo, es decir, el ángulo del primer cuadrante? En este caso, simplemente restándole a todo el ángulo los 180 grados. Y si el ángulo que se desea reducir estuviera en el cuarto cuadrante, entonces nuestro ángulo agudo, nuestro ángulo reducido, ¿cómo lo podríamos determinar? Facilísimo. Simplemente a 360 le estaríamos restando todo el ángulo del cuarto cuadrante. Ejemplo. Veamos aquí cómo es la reducción al primer cuadrante en los siguientes ejemplitos. Para esto hay que tener en cuenta lo siguiente. Campeones, cuando ustedes quieran efectuar una reducción al primer cuadrante, por favor, simplemente recuerden este procedimiento muy sencillo. 3 pasos. Primer paso, se ubica en qué cuadrante está el ángulo. Imagínate, yo quiero reducir la cotangente de 140. Por lo tanto, necesito saber, primero, en qué cuadrante está 140 grados. Obviamente eso está en el segundo cuadrante. Segundo paso, el signo. La cotangente en el segundo cuadrante, ¿qué signo tiene? Recuerden, es negativo. Por eso coloco el menos. Y a continuación van a repetir la misma razón. Si aquí es cotangente, aquí también le ponemos cotangente. Pero ahora, ¿de quién? Recuerda, el ángulo está en el segundo cuadrante, por lo tanto sería 180 menos todo el ángulo. 180 menos 140 es 40. Por lo tanto, cotangente de 140 será igual a menos cotangente de 40 y listo. Ya está. A ver, seno de 250 grados. Aplicamos el mismo procedimiento. ¿A qué se refiere? Primero ubicamos el cuadrante. 250 grados, ¿en qué cuadrante está? Bueno, eso está en el tercer cuadrante. Segundo paso, el signo. Seno en el tercer cuadrante, negativo. Y tercer paso, repito la misma razón. Si aquí es seno, acá también pongo seno. Pero ahora, ¿de quién? Recuerda, ángulo en el tercer cuadrante, entonces mi ángulo agudo será todo el ángulo menos 180. 250 menos 180, 70. Y listo, ya está reducido. Siguiente ejemplito. Secante de 300 grados. La secante de 300 grados, ¿a qué es igual? Primero, ¿en qué cuadrante está 300 grados? En el cuarto cuadrante. Signo. La secante en el cuarto cuadrante, ¿qué signo tiene? Positivo. Queda sobreentendido. ¿Qué más? Recuerda, repetimos la misma razón secante, pero ¿de quién? Cuarto cuadrante es
360 menos todo el ángulo. 360 menos 300, eso me da 60 grados y listo. Ya está efectuada la reducción. Bien, veamos entonces a continuación los casos que vamos a ver el día de hoy. Primero, el de los ángulos positivos mayores de una vuelta. Para este caso hay que tener en cuenta también este procedimiento. ¿Cuál es? Simple. Se divide a todo el ángulo, al ángulo dado, ¿entre quién? Entre el ángulo equivalente a una vuelta en su respectivo sistema. Es decir, si el ángulo que yo deseo reducir y que es mayor de una vuelta está en grados hexagesimales, obviamente lo tengo que dividir entre 360 grados. Si estuviera en radianes, lo divido entre 2pi. A continuación, paso B, se iguala. ¿Qué vamos a igualar? La razón trigonométrica del ángulo dado con la misma razón trigonométrica del recibo. Y paso C, si fuera necesario, se reduce al primer cuadrante, tal como lo vimos hace un momento. Bien, siguiente caso para ángulos negativos. Para esta parte del tema, lo único que ustedes deben de saber o deben de conocer son estas equivalencias. El seno de todo ángulo negativo, representado por menos x, siempre va a ser igual a menos el seno del positivo. En cambio, el coseno de todo ángulo negativo y la secante del mismo ángulo negativo simplemente es lo mismo. ¿A qué me refiero? Que el coseno de menos x es el mismo coseno de x. Secante de menos x es la misma secante de x. Para las demás razones trigonométricas, podríamos decir de manera práctica que el signo menos afuera. Tangente de menos x menos tangente de x, cotangente de menos x menos cotangente de x, y cosecante de menos x menos cosecante de x. Y de esta manera, miren, tendríamos los dos casos de reducción al primer cuadrante que nosotros vamos a ver a continuación, o que estamos estudiando en estos momentos. Un ejemplito, vean aquí, se me pide reducir al primer cuadrante, por ejemplo, el seno de 320 grados. Ya sabemos qué tenemos que hacer en estos casos. Primero, saber en qué cuadrante está el ángulo. 320 grados es un ángulo que está en el cuarto cuadrante. Segundo paso, el signo. Seno en el cuarto cuadrante, negativo. ¿Qué más? Se repite la misma razón. Seno, pero ¿de quién? Cuarto cuadrante. Recuerda, es 360 grados menos 320. O sea, 40. Por lo tanto, seno de 320 grados es igual a menos seno de 40. Coseno de 160. Hacemos lo mismo. ¿En qué cuadrante está 160? Al toque, segundo cuadrante. Signo del coseno en el segundo cuadrante, negativo. ¿Qué más? Repito la misma razón coseno, pero ¿de quién? Segundo cuadrante, allá. 180 menos el ángulo. Menos 160, 20. Menos coseno de 20 y listo. Secante de 350. 350, cuarto cuadrante. Secante positiva. ¿Qué más? Repetimos la misma razón secante, pero ¿de quién? Allá, de 360 menos 350, 10. Y listo, ya está efectuada la reducción. Otro ejemplito, veamos aquí, calcular la cosecante de 225 grados. Rápidamente, ¿en qué cuadrante está 225 grados? Tercer cuadrante. Signo de la cosecante en el tercer cuadrante, negativo. ¿Qué más? Colocamos la misma razón cosecante, pero ¿de quién? Allá. Si el ángulo está en el tercer cuadrante, recuerda, nuestro ángulo agudo, ¿cómo se obtiene? Restándole a todo el ángulo de el tercer cuadrante, los 225, 180. 225 menos 180, 45. Por lo tanto, cosecante de 225 grados menos cosecante de 45. Pero recuerda que la cosecante de 45 es conocida. Por lo tanto, cosecante de 225 grados será menos raíz de 2 y listo.